bendiga, mis hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Santiago 1. Seguimos con la serie Dios nos libra de tentación. Esa es la serie que se está compartiendo los días domingo y voy a continuar en la misma serie. Y en esta tarde ya quiero compartir con ustedes un tema titulado ¿Cómo vencer la tentación? Bueno, ahora entra la parte de la práctica de nosotros como cristianos. Ya hemos aprendido a través de esta serie cómo identificar de dónde proviene, cómo proviene, el propósito. Bueno, ahora vamos a entrar en el tiempo práctico. Pero antes de leer, ¿qué le parece si me acompaña a orar? ¿Me acompaña? Cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite reunirnos y estar en tu casa nuevamente, Señor. Este lugar que ha sido preparado para poder venir, Señor, adorarte, alabarte, Señor, con nuestros cantos, pero también, Señor amado, para ser instruidos, preparados, capacitados para cada día, Señor, parecernos más a ti, Señor. Y te damos gracias porque tú tienes cuidado siempre en nosotros, Señor. Padre, te pido una vez más que tu gracia esté sobre nosotros, que esté sobre mí, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, y a mis hermanos para que la puedan recibir también, Señor amado. Que pueda cada uno recibir la parte que le toca, Señor, y así salir de aquí, Señor, con una tarea y vivirla cada día, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago 1:12. Voy a leer nada más un versículo para dar inicio a esta enseñanza de esta tarde ya. ¿Llegaron todos? Dice, bienaventurado, dichosos, bendecidos, ¿verdad? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A cuántos? A los que le aman, ¿verdad? Bueno, sin lugar a duda, ¿verdad, mis hermanos? Cada uno de los que hemos creído en el Señor o le hemos entregado nuestra vida a Jesús, lo hemos reconocido como nuestro Salvador, libra una batalla todos los días. ¿Cuántos de los que están aquí tienen batallas todos los días? Todos, ¿verdad? Desde el día que nosotros reconocimos que era necesario que el Señor entrara a nuestro corazón, pues desde ese día comenzó una lucha, una batalla por tratar de apartar el mundo de nuestro corazón, tratar de quitar lo malo de nuestra vida y vivir conforme ¿a quién? A la voluntad del Señor, ¿verdad? Bueno, dentro de esas batallas, de esas luchas, pues se encuentra también la tentación, que cada uno de nosotros somos sometidos muchas veces. Ahora, recordemos esto y lo vamos a leer más adelante. ¿De dónde proviene la tentación? ¿De dónde proviene todo esto? Bueno, a través de esta enseñanza o de esta serie, mejor dicho, nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que la tentación es algo continuamente o es algo que está continuamente en nuestras vidas, está a la orden del día. ¿Cuántos de los que están aquí se sintieron tentados esta mañana a no quitarse las cobijas de encima? ¿Verdad? Aunque parece broma, pero a veces pasa. A veces el Señor quiere hacer algo con ustedes aquí, quiere hablarles, de repente la cobija como que, ay, se puso más caliente que los otros días, ¿verdad? O la cama como que se puso más suave y dijimos, no, pues no, hoy como que, gloria a Dios por el internet, ¿verdad? Y a veces el Señor quiere hacer algo con nosotros. Bueno, algo simple como eso, mis hermanos, somos probados todos los días. En cuanto a identificar la tentación en nuestra vida, se nos hablaba la semana pasada acerca de tener en cuenta cuáles son las áreas que todavía nosotros somos tentados. El área donde Dios todavía sigue trabajando en nuestra vida. Cómo realmente nosotros debemos afrontar todo eso y qué es lo que debemos hacer. Vemos a través de la Biblia, mis hermanos, cómo hombres y algunas mujeres también fueron tentados y algunos permanecieron firmes y otros también fallaron. Se apartaron del camino, dejaron al Señor porque cedieron a aquella tentación. Bueno, queremos saber cómo enfrentar todo esto, ¿verdad, mis hermanos? Yo creo que todos queremos soluciones a veces a los problemas. Siempre buscamos eso. La tentación que muchas veces se nos presenta en nuestra vida, queremos saber cómo nosotros podernos parar firmes y estar siempre dispuestos a negarnos a todos esos deseos o a ese deseo momentáneo que llega a nosotros. Bueno, Santiago 1:13
Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, simplemente para darle una referencia. Dice, cuando alguno se sienta tentado de hacer lo malo, ahora, ¿cuántos de aquí alguna vez se han sentido con ese deseo? ¿O han tenido ese deseo? Como que, ay, de repente un enojo, ¿verdad? Ay, Señor, bájale. Ya lo santificamos y le decimos, Señor, tírale un rayo, pero bien puesto, ¿verdad? Dice, no piense que es tentado por Dios, dice esta versión, porque Dios dice, ni siente la tentación de hacer lo malo. O sea, en Dios nunca van a hacer eso en su corazón de querer hacerle daño al ser humano. O sea, en Él no está el querer hacerle daño al ser humano, en este caso mayormente a sus hijos. Dios no tiene ese deseo en su corazón de querer hacernos daño o querer hacernos mal. Dice el verso 14, al contrario, dice, uno es tentado por sus propios malos deseos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? De nosotros. O sea, los malos deseos nacen de nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí es donde sale todos los deseos. Dice que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Bueno, en las enseñanzas pasadas se nos hablaba un poco acerca de todo esto, de cómo realmente el darle riendas sueltas a nuestros deseos malos nos conlleva a morir, o sea, nos conlleva a la muerte, tanto espiritual y muchas veces físicamente también. Al nosotros no tener cuidado o no identificar cuando hay un deseo malo y le damos todo eso que llegue a nuestro corazón, pues nos va a traer consecuencias, mis hermanos, nos va a traer problemas. Hay algo que nosotros debemos siempre entender, que nuestra naturaleza caída siempre tendrá atracción al pecado. Ahora, es ahí donde nosotros debemos estar siempre alerta, cuidadosos, ver realmente qué es lo que el Señor quiere que yo haga ahora. No debemos olvidar que esta lucha no se gana venciéndolo nosotros en nuestras propias fuerzas. Ahora, esta gran lucha que nosotros libramos todos los días, cada día, mis hermanos, no vamos a poder vencerlo nosotros mismos. Hay algo más fuerte que tiene que venir para ayudarnos a vencer la tentación. Pero, escuche esto, sí hay algo que nos corresponde o nos toca a nosotros hacer cuando suceda todo esto. Y vamos a ver algunos puntos. Yo le pido al Señor que me dé gracia para que ustedes también entiendan todo esto de cómo vivir cada día, mis hermanos, y cómo afrontar cuando vengan esas tentaciones o la tentación con cada uno. Porque es muy importante atender esto. Es muy importante para que nosotros tengamos una vida buena, una vida plena delante del Señor. Es importante entender que hay que sacar todo lo malo. Segunda de Timoteo, vaya conmigo por favor. Segunda de Timoteo 2:22. Vamos a ver algunas instrucciones que las Escrituras nos enseñan a nosotros y qué cosas podemos hacer, lo que a nosotros nos corresponde para afrontar todo lo que se nos presente delante de nosotros. En este caso, hablando de la tentación, ¿qué es lo que a mí me corresponde hacer? Claro, confiamos en el Señor, confiamos que Él nos va a ayudar, pero Dios nunca nos va a ayudar a nosotros si nosotros cedemos a lo malo. Dios nunca va a meter la mano, nunca nos va a dar su gracia si nosotros primeramente decidimos optar por lo malo, pues Dios no puede vivir en ese lugar. Acuérdense, Dios no tiene mezcla con el pecado. Y por alguna razón me llegaba esta imagen. Bueno, cuando el Señor quiere ayudarnos a nosotros para afrontar cualquier situación, o en este caso la tentación que quiere llevarnos a la muerte, pues obviamente Dios espera que nuestro deseo sea agradarle a Él. Pero si nosotros cedemos al pecado y caemos en la tentación, pues obviamente nosotros, por decirlo de esta manera, ya estamos sucios. Y lo santo no puede entrar ahí, no puede entrar ahí, no puede habitar en ese lugar. Por esa razón es que Dios dice, bueno, es que tú decidiste y yo no puedo entrar ahí, porque si yo entro, culmino de una vez contigo, te desaparezco. Mi santidad no puede entrar en ese lugar. Por esa razón, cuando vemos a Caín, que el Señor le dice, el pecado está a la puerta y tú decides. Si tú decides hacer lo bueno, pues obviamente vas a ser restituido y yo puedo perdonarte.
Pero si tú decides hacer lo malo, obviamente yo no puedo actuar ya hasta ese punto. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Y mire, Pablo le da un consejo a Timoteo, el pastor joven en la iglesia del Señor. Pablo ha estado instruyendo a Timoteo de cómo debería comportarse, de cómo debería ser el hombre de Dios en la iglesia. Y le daba instrucciones también de cómo los que servían alrededor de él deberían comportarse, cómo deberían ser los diáconos y todo eso. Pero luego Pablo le da una instrucción directamente a Timoteo en este caso. Y le dice esto, mira, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, aquí hay un punto muy importante para nosotros, mis hermanos, y aquí es donde vamos a entender un poco y aplicar esta parte en nuestra vida también. ¿Qué es lo primero que Pablo le dice a Timoteo aquí? Que debe huir. Ahora, esta palabra que Pablo le dice a Timoteo tiene la implicación en este texto, mis hermanos, de la encomienda de apartarse de una manera precipitada y rápidamente de aquello que le ocasiona daño a Timoteo en este caso. Aquí le está diciendo Pablo, le dice, mire, tienes que huir. Ahora, ¿cuántos de ustedes de repente ven algo malo y ustedes se apartan rápidamente de ahí? Ahora, ¿por qué usted se va de ese lugar? Porque tiene temor que le puedan hacer daño a usted también. Imagínese usted que esté en la calle y de repente usted en la esquina llegando, doblando a la esquina y comienza a encontrarse con unas personas peleándose, golpeándose ahí. ¿Verdad que usted no insistentemente se mete en medio de ellos? No, usted dice, no, yo no me voy por aquí. O ve a alguna persona ahí que va caminando en la calle y ve con un arma en la mano, usted dice, no, puede hacer algo. Pues Pablo le dice, huye, tienes que aprender a huir. Debemos nosotros, mis hermanos, entender como creyentes que hay cosas que la tentación nos va a tratar de llevar o nos va a enseñar aparentemente buena. Y es ahí donde vamos a aprender cómo discernir eso. Debemos nosotros saber cómo realmente afrontar todo eso. Pero Pablo le dice, huye de todo esto, huye de las pasiones juveniles. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Esta palabra también tiene el sentido, mis hermanos, de no darle cabida al deseo de la carne. Ahora, ¿cuántos de ustedes, pregunto esto, han ido con el médico y de repente les dicen, no puedes comer más carne o ciertas cosas que le gustan? ¿A cuánto le ha pasado? Pero como que es cuando más aparecen las invitaciones, aparece el vecino con la carnita y llega el olorcito, ¿verdad? Y usted dice, ay, ¿verdad? Usted dice, ay, ¿cómo quisiera darme un buen plato? Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque le hace daño. El doctor ya le dijo, si sigues comiendo eso, te vas a morir, te vas a morir. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo bien, tuve un pequeño problema en el estómago. Y bueno, cuando fui al médico me dijo esto, te vas a abstener de esto, de aquello, y me dio una gran lista y le dije, no, me voy a morir más antes de hambre que de la dieta. Pero fíjese que de repente nos invitaron a un lugar, esto fue casi en el tiempo de la pandemia, y nos reunimos con un grupo de hermanos, y me reía yo de esto la semana pasada porque una hermana también estaba así, y cuando llegó la hora de la comida, pues trajeron pollo, comida y de todo. Y yo estaba realmente cortado de todo eso. Bueno, yo cuando vi que los hermanos pues oramos y todo y pusieron la comida, rápidamente también me incliné y saqué mi loncherita y lo que traía para comer. Y yo veía cómo se deleitaban y comiendo y decía, ahora, yo pude haber tomado también, pero ¿por qué no lo hice? Porque sabía que me iba a hacer más daño de lo que ya estaba. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo, mis hermanos? Pablo le dice aquí a Timoteo, tienes que salir huyendo de esto. Y no solamente huye, no te detengas a consentir ese deseo. ¿Se acuerdan que leíamos hace un momento en Santiago? Dice, cuando de su propio deseo vienen. Ahora, cuando esos deseos vienen, mis hermanos, es saber rápidamente qué hacer. No dejar que eso entre a nuestro corazón y dejar que eso se marine ahí. Hay algún tipo de carne, ¿verdad? Que de repente las hermanas mayormente que conocen de eso, dejan preparado la carne una noche antes o un día antes. ¿Con qué fin? Para que agarre bien el sabor, se amarre bien y para el día siguiente cocinarlo, pues esté en su punto, dicen ellas, ¿verdad?
Bueno, el pecado muchas veces va a tratar de hacer eso con nosotros. Si nosotros dejamos que todo eso marine en nuestro corazón, comience a tomar forma y todo, bueno, vamos a tener consecuencias. Déjeme leerle Romanos 13:13, dice esto en la Nueva Biblia Viva, dice, seamos siempre decentes, dice, como que si anduviéramos a la luz del día. No gastemos el tiempo en orgías y borracheras, ni en moralidades sexuales y libertinaje, ni en pleitos ni envidias. Más bien, dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. Fíjese, lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que nosotros ahora hemos recibido la luz de Cristo en nuestro corazón. Ahora, viene una pregunta, ¿usted sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Si sabe distinguir ahora usted en lo que es bueno y en lo que es malo, el Señor ha puesto esa luz en nuestro corazón que ahora sí podemos distinguir. Ahora, Pablo está diciendo que andemos siempre de esa manera, con los ojos abiertos. Y luego dice, nosotros no debemos perder el tiempo. Usando el ejemplo de Timoteo, lo que Pablo le decía a Timoteo, no te quedes perdiendo el tiempo viendo esto que te está llamando la atención para llevarte al pecado. Tienes que salir corriendo de ahí. Y es lo que Pablo le dice también a la iglesia de Romanos, le dice, no satisfagan el deseo de la naturaleza pecaminosa. No debemos deleitarnos en la carne, mis hermanos. Nunca debemos darle más prioridad a lo que nuestra carne quiere hacer. Debemos siempre nosotros ver realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Al momento que usted y yo dejamos que nuestros ojos se deleiten en la tentación, dejamos que eso entre a nuestra mente, es la oportunidad perfecta para Satanás también emanarnos pensamientos malos. Ahora fíjese, cuando digo pensamientos malos, él no le va a decir a usted que esto lo va a destruir. Le va a decir, está bien, puedes hacerlo. No te preocupes, adelante. Disfrútalo, como dicen por ahí, ¿verdad? Vida solo hay una y hay que disfrutarlo. Y llega de esa manera, mis hermanos. Y es aquí donde Pablo dice, debemos siempre nosotros estar atentos. Pablo le dice también a Timoteo, no te deleites en las pasiones juveniles. Ahora, quiero usar un ejemplo nada más y a lo mejor tal vez no pasa con todos. Yo sé que hay jóvenes también que son realmente muy sabios, muy inteligentes. Ayer precisamente se hablaba de los proverbios con los jóvenes y se hablaba de la sabiduría. Y es algo muy bueno que los jóvenes necesitan en este tiempo. Y todos, claro, pero los jóvenes, mis hermanos, y digo esto con todo respeto, están en una etapa de curiosidad. Quieren saber, quieren palpar, quieren probar, quieren ver qué se siente con muchas cosas. Y la gran mayoría de cosas, pues no es nada bueno. Es siempre apegado a hacer lo malo. Por eso es que ellos siempre están indecisos. Quiero hacer esto ahora, no, sabes que no me gusta, me voy por acá. No me gusta esto ahora, quiero hacer mejor aquello. Y están así divagando, mis hermanos. Y es lo que Pablo dice. Las pasiones juveniles es queriendo curiosear con algo siempre. Y es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Tú tienes que alejarte de esto. En pocas palabras, tú tienes que comportarte maduramente. Tomar una decisión definitiva. Saber qué hacer cuando este tipo de problemas llegan a tu vida. No dejar que esto gane terreno en tu corazón, sino comportarte maduramente. Ahora, ¿se acuerdan ustedes la pregunta que les hacía hace un momento? ¿Cuántos pueden identificar entre lo bueno y lo malo? Pues todos dijeron, la gran mayoría sabemos cómo hacerlo. Ahora, hay una frase que me ha gustado de nuestra hermana Scarlett que compartió una vez. Es bien fácil distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo difícil es a veces distinguir entre lo bueno y lo que parece bueno. Porque está tan parecido que a veces si no tenemos discernimiento podemos decir esto es de parte de Dios. Y muchas veces son trampas que el enemigo utiliza. Yo usaba un ejemplo en la mañana, no sé cuántos alguna vez lo han visto, pero hay una serpiente o víbora, no sé cómo lo conocen, que en la parte de su cabeza tiene como una antenita y en la punta tiene un tipo de trampa, que tiene el estilo de una araña, de un insecto. Y esta serpiente siempre está en las cuevas.
Y cuando ve que las aves se acercan, comienza a moverlas. Pareciera como que fuera una araña ahí moviéndose. Y cuando las aves van y capturan a los insectos, pues es ahí donde él sale y captura al ave y se lo come. Ahora, ¿por qué el ave se acercó a eso que él vio que parecía comida? Porque es algo que él tenía deseo comer. Es algo que en su interior dijo, tengo hambre y tengo que comer. La carne, muchas veces eso pasa con nosotros, que de repente se va a aparecer algo en nuestra vida que nuestra carne conoce y le gustó deleitarse en eso en un tiempo pasado. Sin embargo, nosotros debemos discernir. Imagínese usted que si al ave le dijeran, ten cuidado porque hay un tipo de enemigo tuyo que utiliza esta artimaña. No, pues el ave dice, no, tengo que andar siempre dispuesto a ver si me aparece. O va a estar con los ojos abiertos y yo creo que hasta el ave también va a tener cuidado. ¿Será o no será? Voy a ver. Pero siempre va a estar con esa precaución. Debemos nosotros siempre, mis hermanos, estar alerta, estar pendientes. La semana pasada se nos hablaba, creo que sí fue la semana pasada o la anterior, de identificar la tentación en nuestra vida. Ahora, ¿cuántos lo han hecho? ¿Ninguno? Bueno, hay que comenzar a hacerlo. Hay que trabajar en eso. Porque luego, cuando llega y si no tenemos identificado eso, va a parecer que es bueno para nosotros y eso nos puede arrastrar. Pablo también en esta ocasión a Timoteo, mis hermanos, y aquí es donde viene una parte para nosotros también. Pablo no solamente le dice, huye, apártate, quítate esto de frente de ti, sino que también manda a hacer al joven Timoteo algo y le dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo aquí, mis hermanos? Le está dando la instrucción a Timoteo diciéndole, mira, tú tienes que apartarte de todo lo malo, pero no solamente se trata de apartarnos del mal, sino que hay algo también que tiene que llenar ese deseo hacia el pecado. Ahora tiene que ser algo bueno. Y Pablo dice, la justicia, la fe, el amor y la paz. Fíjese, hace un tiempo atrás, bueno, yo conozco a alguien que de repente compartía conmigo esto. Y él me decía, fíjate que cada vez que yo llego a los trabajos, por alguna razón, y es cuidando su corazón y su mente también, me decía él esto, cada vez que yo llego a los trabajos, no sé por qué razón, pero a la dueña de la casa siempre me la encuentro de una manera indebida. Y es casi siempre a donde él iba. Y entonces él me pregunta a mí, me dice, yo creo que tú te gustaría pasar lo que yo paso, ¿verdad? Pero yo lo miraba así como deleitándose en lo que él hablaba y le dije, mira, tienes que tener cuidado también porque al parecer tú te estás deleitando en eso. Eso está ocasionando algo en tu corazón. Y le decía esto, te pregunto, Leo, ¿tú has hablado de esto con tu esposa alguna vez? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque van a haber cosas que van a hacer o van a venir a nosotros que nos van a querer atraer. Ahora, fíjese, ¿por qué esta persona se deleitaba hablándome a mí acerca de esto? Es porque él dejó grabado eso en su mente y estaba tratando ya de bajar a su corazón. Ahora, ¿por qué se quedó grabado eso en su mente? Porque no buscó otra cosa en qué cambiar todo eso. Romanos 12 nos dice que nosotros transformemos nuestra mente, no lo busque simplemente parafraseándolo, pero es que nosotros cada día debemos ser transformados y renovados por medio de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que cuando venga la tentación, nosotros podamos correr de él, no se trata simplemente de dejar eso ahí. Porque a veces, aquí probablemente es donde venga el engaño, porque a veces decimos, no, yo sé que esto es pecado, y salgo huyendo de eso, que me está queriendo arrastrar, pero luego se queda grabado en nuestra mente. Y eso puede ganar terreno, y ir pensando muchas cosas. Ahora, pregúntese usted por qué José no pudo ceder ante esta mujer que lo asedía todos los días. ¿Por qué a él le fue tan fácil salir huyendo de la presencia de ella? Que al momento dice que cuando lo asió de sus ropas, él dijo que a él no le importó salir corriendo desnudo a la calle. ¿Por qué? Porque él nunca dejó que todo lo que la mujer le decía todos los días tomara terreno o ganara terreno en su mente y en su corazón. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo.
No solamente se trata de que huyas, de que dejes el pecado, la tentación, no, se trata también de que busques todo aquello que quiso satisfacerte en el pecado, te satisfaga ahora en el Señor, haciendo lo bueno. Y luego le dice, también busca esto con los de limpio corazón. Bueno, eso implica todos los que conocemos al Señor. Mire, la amistad con el mundo, y cuando digo de amistad, obviamente hemos aprendido mucho acerca de esto, no se trata de romper definitivamente relaciones con el mundo en que ya no te puedo hablar, no, estoy hablando de tener intimidad con ellos, de hacer lo que ellos hacen. Pero Pablo aquí le dice también busca todo esto con los de limpio corazón. Bueno, hay cosas que de repente a usted le va a tocar que contarle a alguien de la iglesia también, y eso le va a ayudar a usted también, que a lo mejor el hermano le pueda dar un consejo, ¿qué puede hacer? Hay cosas que a veces a nosotros nos es difícil apartarnos. Lo que para usted es una tentación, a lo mejor para mí no es. Y a lo mejor, como usted está enfocado en eso, no puede ver claramente cómo debe actuar en eso. Pero por esa razón el Señor también ha puesto a la iglesia. Y es ahí donde Dios también usa a otros para que podamos en este caso ver también una salida con todo esto. Y es lo que Pablo le dice, busca todo esto con los de limpio corazón. Ahora nosotros debemos atender a eso, de que nuestro corazón siempre tiene que estar limpio y puro. De otra manera, mis hermanos, el pecado ganará terreno en nuestra vida. Bueno, esta es la manera como José pudo vencer la tentación de esta mujer. A él no le importó, aún siendo metido a la cárcel, pero él se mantuvo fiel al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo haré este gran mal? Contra mi Dios, contra mi Dios. Vamos a ver otro punto. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 26, por favor. Mateo 26, 41. Voy a leerlo primeramente en la versión Nueva Biblia Viva. Y usted en su Reina Valera puede seguirme también, porque voy a tocar algunos puntos ahí. Pero hay algo aquí que nuestro Señor Jesús le habla a sus discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? Bueno, aquí hay una parte para nosotros también. Hay algo, una gran verdad que el Señor les dice a sus discípulos. Ahora, acuérdese, aquí Jesús está a punto de ir a la cruz. Él está a punto de ir a la cruz, está pasando por todo ese proceso del sufrimiento en su corazón, por todo lo que le vendría. Y van y comienza a decirle a sus discípulos, oren, quédense conmigo orando. Luego él va y los encuentra durmiendo y vuelve a despertarlos, les vuelve a dar el consejo y vuelven a quedarse dormidos otra vez. Y aquí en Mateo 26 dice algo, 26, 41, les dice a sus discípulos, velad y orad, le dice, para que no entréis en tentación, dice la Reina Valera. En la Nueva Biblia Viva dice, manténganse despiertos y oren, para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora fíjese, hay algo muy interesante que nuestro Señor dice aquí, aconsejando a sus discípulos. Acuérdense, Él está a punto de ser apresado. Pues obviamente las emociones estaban realmente muy, muy fuertes en ese momento. Y sus discípulos, pues obviamente iban a experimentar de primera mano todo lo que al Señor Jesús le tocó que pasar. Ahora el Señor los manda a orar. Ahora, ¿por qué el Señor los manda a orar? Porque ahí es donde ellos podían obtener la fuerza también para atravesar todo ese tiempo. Imagínese usted ver al Señor siendo golpeado, ser maltratado frente a los ojos de ellos, pues vemos a Pedro, cómo reaccionó él ante su reacción, cómo fue que actuó él cuando apresan al Señor Jesús. Pues él no se tentó el corazón y dijo, y órale, vámonos. Como dicen por ahí, aunque sea 3 me llevo conmigo. Pues aunque sea 1, dijo. Ahora, ¿por qué salió eso de él? Porque obviamente no estaba preparado. O sea, él descuidó. Pero nuestro Señor Jesús da unos puntos aquí, dice, velad, dice, manténganse despiertos, dice en la versión Nueva Biblia. Ahora, nuestra vida cristiana en este mundo, mis hermanos, es siempre de mantenernos cuerdos, estar despiertos todos los días. Por esa razón que aquellos que dicen, me voy a tomar una vacacioncita cristiana, no existe. Porque a donde quiera que vayamos nosotros es mantenernos siempre despiertos,
es estar alerta siempre, incluso a veces en los momentos de comunión como hermanos. Usted ha escuchado hablar esto antes, pero a veces en medio de toda la celebración y todo, debemos tener cuidado porque de repente, como yo digo a veces, se nos van las cabras al monte y comenzamos a hacer cosas indebidas. Comenzamos a hablar cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y conllevar a alguien a tropezar. Por esa razón nosotros debemos siempre mantenernos despiertos. Para los que están durmiendo ahorita, tranquilos, no es a ustedes. Pero como cristianos debemos siempre tener los ojos abiertos, mis hermanos. Y es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, ¿se acuerdan del ejemplo del atalaya? ¿Cuál era la misión de él? No despistarse, velar, tener los ojos abiertos para ver que lo que viniera hacia el palacio o hacia el reino era amigo o enemigo. ¿Qué es lo que está entrando? Ahora, esa es la actitud de nosotros todos los días. ¿Qué es lo que estás dejando entrar a tu corazón? ¿Qué es lo que estás dejando tú que llegue a tu vida? ¿Es de parte de Dios o es algo para satisfacer el deseo de tu carne? Y es lo que el Señor les dice a sus discípulos: manténganse alerta y oren. En la oración, pues nosotros nos fortalecemos. Es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. En la oración, es donde nosotros encontramos también la llenura de parte del Señor, nos da la fuerza y también ahí es donde el Señor nos corrige muchas veces, nos exhorta, nos llama la atención. Como hijos, obviamente el Señor siempre nos va a querer ver bien. ¿A cuántos al Señor alguna vez orando le ha dicho: hijo, hija, estás mal en esta área, tienes que corregir, endereza tu vida porque estás mal? Bueno, el Señor hace eso con nosotros, nos tiene cuidado, siempre está con nosotros. Y es lo que les está diciendo: manténganse atentos, despiertos, alerta, manténganse orando siempre. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí oran 24 horas? ¿No lo ha hecho? No, tiene que ser siempre, mis hermanos. El pastor Fleming mencionaba esto la otra vez. Hay veces que nos toca orar en un segundo. Señor, dame gracia, sabiduría. De repente aparece algo: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo enfrento esto? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Y ese es el tipo de vida. Mire, ¿verdad que cuando usted va en la calle con su esposo, los casados, ¿verdad que ustedes van callados los dos? Bueno, a veces, ¿verdad? Cuando de repente hay jalón, así todo, pero eso no pasa aquí, eso es lo bueno. Pero mientras vayamos junto con nuestra esposa, los varones y las esposas, con los esposos, ¿verdad? Siempre hay comunión, hay comunicación y ahí se va fortaleciendo más la relación. Yo le decía en la mañana a los hermanos, les decía: ¿verdad que nosotros conocimos mejor a nuestra esposa en este caso, ya luego que vivimos juntos? Ya la fuimos conociendo conforme nosotros nos íbamos relacionando más, comunicando qué le gustaba, qué no le gustaba. Conocimos una parte cuando éramos novios. Una vez casados ya es otra cosa. Las hermanas pues conocieron que el príncipe azul se quitó el traje azul y se puso el verde. Ya no juntos. Pero es en la relación donde nosotros comenzamos. Bueno, con el Señor, mis hermanos, si usted tiene esa vida de oración, pues es ahí donde usted sabrá con quién comunicarse. Padre, ¿qué es esto? ¿Es de parte tuya o no? Señor, ¿esto viene de parte tuya o no? Y es constantemente. Yo les he compartido antes, yo mi trabajo, pues en la área que a mí me toca trabajar, yo trabajo solo. Hay más gente trabajando a mi alrededor, pero en lo que yo hago, trabajo solo. Pero yo estoy siempre hablando con el Señor. Y ahí estoy siempre conversando con Él. A veces con cositas que yo muevo o hago: Señor, va esto así, va, ¿cómo lo ves tú? Y todo. Pero es una forma como yo me voy relacionando. Las enseñanzas, yo paso meditando en ellas. Señor, ¿y esto por qué? ¿Y aquello? Y si viene esto, Señor, ¿cómo le hago, Señor? Y cuando yo llego a mi casa, pues ya llevo algo ahí. El Señor me habló en todo el día. Incluso yo me preparo con el Señor en el camino, le digo: Señor, ayúdame, porque yo sé que a donde voy ahorita los dueños son bien difíciles, o el encargado, o el contratista, qué sé yo, o con los que yo me voy a encontrar, pero yo quiero ir preparado. Y ya cuando llego, pues ya el Señor vino hablando conmigo y Él me dice: no, pues sí vas a encontrar difíciles, pero prepárate. Y a veces la tentación viene, el querer hablar también. De repente usted ha escuchado que es que me trató mal y tuve que responder. Bueno, no te preparaste, porque a lo mejor cuando hablaste se te empeoró la cosa. Dejaste que el deseo de tu corazón saliera lo malo.
Y es lo que debemos nosotros siempre estar alerta, mis hermanos. Aquí el Señor les estaba diciendo, manténganse alertas, despiertos, siempre oren para que no entren o no caigan en la tentación. Pues cuando nosotros tenemos esa vida, mis hermanos, de oración con el Señor, pues va a ser muy difícil que el enemigo pueda ganar terreno en nuestra vida. El ejemplo que usábamos acerca del joven o de la mujer adúltera en Proverbios 7, lo vimos hace 2 semanas también, pero quiero usar unos pequeños ejemplos ahí, hablando acerca de una persona despistada. En este caso, Proverbios 7, versículo 6, yo voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, y mire lo que dice ahí. Dice, un día, dice, en que yo estaba mirando a través de la ventana, aquí hablando el escritor, ¿verdad? Dice, viendo entre los muchachos imprudentes. Bueno, hace un momento hablábamos un poco a veces de las imprudencias que cometemos cuando somos inexpertos en ciertas áreas. Y mayormente cuando éramos jóvenes, pues cometíamos muchas imprudencias. Por eso decía hace un momento, jóvenes, pues no se sientan mal, nosotros también pasamos por ese camino. Y sabemos exactamente lo que a veces implica no tener claro todas las cosas. Y aquí el escritor dice, yo vi entre los muchachos imprudentes. Y luego dice, a uno más imprudente. Dice, más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente, ¿cómo se fue? Lentamente, se dirigió a la casa de esa mujer. Ahora, el resto de la historia usted ya lo lee en su casa o se acuerda de ella, cómo realmente esta mujer lo sedujo. Pero fíjese, de iniciativa comenzó con el muchacho. Imprudente, no estando atento a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y quiero exagerar un poco en esto. A lo mejor él también conocía un poco quién era esta mujer. Pero su deseo, el querer experimentar, el querer ver qué es lo que sucede allá, lo llevó lentamente, poco a poco, hasta caer en las garras del enemigo. Por esa razón, mis hermanos, nosotros siempre debemos estar despiertos, alerta en todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Alguien despistado o que no está haciendo lo que le corresponde hacer o está desenfocado de su vida cristiana, aún a veces sabiendo que es malo lo que tiene frente, cederá el paso para que el pecado tome gobierno en su corazón. Y esto es lo peligroso, porque luego el pecado o la tentación, mis hermanos, nunca va a venir con una cara fea hacia usted. Siempre va a venir con aquello que a usted le agradaba hacer. Acuérdese de eso. Yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros también a identificar mejor el plan de Satanás con nosotros, porque lo que él le interesa es que usted se pierda. Entonces, él va a utilizar también aquello para ponérselo enfrente, pero no lo va a hacer de una manera mala, aunque es malo detrás, sino que es algo que a sus ojos es bueno. Es deleitoso. Ahora sí que, como la carnita, ¿verdad? Es lo más jugoso. Pero detrás de todo eso, mis hermanos, hay una intención mala. Y la oración es lo que nos ayuda también a identificar. Este joven, mis hermanos, fue atrapado por todo esto, por la imprudencia que él tenía, por lo insensato que fue. A lo mejor él dijo, no, yo puedo vencer con todo esto y lo voy a lograr. Y estando ahí, pues fue seducido y atrapado. Repito, alguien que está despistado, o no está haciendo lo que le corresponde hacer, está desenfocado de todo lo que el Señor quiere que haga, pues será una presa fácil. Bueno, aquí entra otra parte que también nos va a ayudar a nosotros cómo vencer la tentación. Vaya conmigo al Salmo 119:9. Y como dije en la mañana, a ver si nos queda tiempo de leer todo el capítulo completo. Para los que se rieron saben por qué, ¿verdad? Salmo 119:9. Aquí hay algo que nosotros también debemos aplicar todos los días. Comienza el Salmo haciendo una pregunta. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, luego dice, con guardar tu palabra.
Ahora fíjese, la palabra del Señor, mis hermanos, usted diría, ¿y por qué no fue esto de primero? Bueno, es que es dependiendo de la forma como usted aplica todo en su vida. En este caso, porque estamos aprendiendo cómo vencer la tentación. Pero fíjese, en el proceso, identificamos la tentación, vemos realmente las consecuencias, sabemos a dónde acudir y ahora viene qué es lo que debo yo aplicar también. Y en este caso, el salmista dice, usándolo como ejemplo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Ahora, quiero que se imagine usted la tentación frente a sus ojos, que lo tiene ahí delante de usted. Ahora, ¿cómo usted va a poder quitar eso del frente suyo? Es cuando usted pone primeramente la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo sabe usted que esto que está frente de usted es malo? Es porque sabe usted lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que la palabra me enseña? Ahora, aquí es donde debo ver, Señor, ¿esto es tuyo? Bueno, ¿qué consecuencias tiene si yo llevo a cabo todo esto que se está presentando? Ah, mira, este trae un buen fruto de bendición, es tuyo, Señor. No, esto es simplemente para deleitarme yo, no es tuyo, Señor. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra del Señor, bueno, es lo que estamos haciendo ahorita. Cada uno de ustedes, el Espíritu va a tomar lo que a cada uno le corresponde. Lo guardamos en nuestro corazón y nos vamos a nuestra casita, a nuestros quehaceres, pero esa palabra está ahí en nuestro corazón. Cuando se presente la situación, pues obviamente usted abre el closet del corazón y dice, aquí está lo que necesito para afrontar todo esto. Y esto no va a encontrar cabida ya en mí, porque yo sé realmente qué es lo que tengo que hacer. Dice el verso 10, con todo mi corazón, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora, es la palabra la que va a contrastar los deseos de nuestra carne y los deseos del Espíritu. Es la que nos va a enseñar, mis hermanos. Es por eso la importancia de nosotros siempre enfocarnos en la palabra. Es de hacerlo lo más simple posible para que a nosotros nos vaya bien con el Señor. Vamos a aprender muchas cosas, claro que sí. Hay muchas cosas aquí donde el Señor nos habla, pero es esto lo más importante. Se acerca la tentación. Esto es lo que la palabra dice, no, yo no puedo estar aquí. Se acerca la tentación, mi carne se deleita en esto. No, la palabra dice que debo sufrir, debo subyugar a mi cuerpo, mi carne no me manda, ya no se gobierna a mí. Y aquí es donde entra la palabra y digo, no, yo tengo que salir de esto, porque yo sé lo que me espera. Si me porto fielmente al Señor, la corona de vida. Si me desvío, pues obviamente el juicio eterno. Y no queremos eso, ¿verdad? La tentación, repito una vez más, viene de manera que no podamos nosotros decir, le tengo miedo. La tentación siempre va a venir de una manera que nos va a agradar a nuestros ojos y a nuestra carne. La tentación, mis hermanos, vendrá de una manera atractiva. No vendrá de una manera agresiva con nosotros, sino de una manera deleitosa para nuestra carne. Y por esa razón muchos han podido ceder ante la tentación y se han dejado arrastrar por eso. Pero cuando guardamos la palabra va a ser muy difícil que eso encuentre cabida en nuestro corazón, aunque venga. Salmo 97:10 dice esto, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guardará las almas de sus santos, de mano de los impíos librará. Ahora fíjese lo que dice este salmo, los que amáis a Jehová. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos aman a Dios? Yo creo que todos diríamos amén, ¿verdad? Aquí estamos ahora. ¿Cómo nosotros podemos dar esa evidencia de que amamos a Dios? Lo que dice después, aborreced el mal. Ahora, ¿cómo aborrecemos el mal? Es cuando nos cedemos a las tentaciones de este mundo, de Satanás y de nuestra carne. Es ahí, mis hermanos. Si yo digo amar a Dios, pues obviamente yo voy a vivir conforme a su voluntad. Ir muriendo cada día al pecado, ir quitando lo que no le agrada al Señor en mi vida y ser cada día mejores, pareciéndonos más a Cristo cada día.
Debe ser el Señor, su palabra y todo lo que Él dice, lo que abunde en mi vida. Cuando yo digo amarlo, pues obviamente todo lo que Él me dice, para mí es una bendición. Debe ser una bendición, porque la instrucción, la guía y todo lo que Él me da, me va a conllevar a tener vida eterna. Por eso dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Pues nosotros debemos tener siempre en mente esto, que el mal o lo malo no tiene comunión con el Señor. Nunca se va a poder mezclar, aunque nosotros tratemos, nunca se va a poder mezclar. Siempre el Señor, si entra el malo o llega lo malo, pues el Señor se aleja. Si el Señor entra, por ende lo malo tiene que salir de ahí. La imperfección, todo lo impuro tiene que salir de ahí. Aquí el salmista dice, los que amáis a Jehová, cuando realmente amamos al Señor no nos importa lo que hay a nuestro alrededor. Todo lo demás viene sobrando. Cuando yo digo amar al Señor, todas las otras cosas no tienen el mismo valor que lo que tiene el Señor en mi corazón. Así el enemigo venga con unas ofertas muy bonitas que te quiere dar al 2 por 1, pero no va a entrar. Porque digo, esto va a ser temporal y pasajero. Lo que mi Señor me ofrece es eterno, nunca se terminará. El aborrecer el mal también, mis hermanos, es dándonos a entender de que amamos más a Dios con todo nuestro corazón y no dejaremos que el mal tome gobierno en nuestro corazón, mis hermanos. Por esa razón es que debemos nosotros confiar en su palabra y en todo lo que el Señor nos dice, para no dejar que Él tome gobierno en nuestra vida. Santiago 4:6 dice esto, vaya conmigo por favor. Hablando acerca de lo que amamos a Dios y cuánto amamos a Dios, bueno, aquí viene un punto que Santiago también nos dice. Santiago 4:6. ¿Llegaron todos? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, someternos a Dios aquí, mis hermanos, bueno, tiene la implicación que todo lo que Él me diga, todo lo que Él quiere que yo sea, todo lo que Él me demande, yo lo voy a cumplir con un corazón limpio, puro, con un corazón dispuesto a dejar todo lo demás. A dejar todo lo demás. Por ejemplo, los esposos, ¿verdad? Los que están casados, nos tuvimos que negar probablemente a otras ofertas, por decirlo de esta manera, de otras mujeres, en el caso de los varones, para quedarnos con la que ahora es nuestra esposa. ¿Sí o no, varones? Las esposas de igual manera. Y por amor, pues nos tuvimos que someter y dijimos, bueno, aquí vamos a formar un hogar y vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a hacer todo lo que en nuestras manos está para llevarnos lo mejor posible. Hay cosas que no nos van a agradar, pero en el nombre del Señor lo hacemos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, sométanse pues a Dios. Repito, el someternos a Dios, mis hermanos, es entregarle nuestra voluntad. Ese es el tipo de adoración que el Señor busca, entregarle todo lo que nosotros somos, dándole a entender que yo estoy dispuesto a dejar lo mío, acuérdese, dejar todo lo que era mío por seguir lo que ahora el Señor me quiere dar. Ese es someternos a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice, y él se acercará a vosotros. Miren, el ejemplo que yo les usaba hace un momento. Yo les decía, pues Dios no puede habitar en lo impuro. Dios no puede hacer su obra en nosotros cuando nosotros dejamos que el pecado entre en nuestro corazón. Dios no puede habitar ahí, Dios se tiene que quitar. Porque si dejaste entrar al otro, pues obviamente Él no encuentra cabida en nuestro corazón. Pero aquí Santiago les dice a la iglesia y nos dice a nosotros, si nosotros le entregamos todo al Señor y resistimos, esa palabra resistir, mis hermanos, no implica que tenemos que pelear con Él. Resistir quiere decir que todo ese deseo que tengo, aquello que me están ofreciendo, le digo que no. A eso es lo que Santiago se está refiriendo. Resistan al diablo. Por lo mismo que yo les decía, el enemigo siempre va a disfrazar lo malo con algo bueno. Y lo vemos en el Edén, de la misma manera como él trabajó con Eva. Pero Santiago dice, resístanle, no le den importancia a eso, no le hagan ni caso. Acuérdense, si ustedes están con Dios, Él va a saber que realmente cómo ayudarlos.
Y termina diciendo, Él huirá de vosotros. Bueno, hasta un tiempo, yo creo que si nosotros le somos fieles al Señor, tarde o temprano se va a cansar y dice, no, con este no se puede, porque Él ama más a Dios que lo que le estoy ofreciendo. Romanos 6:11, mire lo que dice. Romanos 6:11. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva, si usted quiere acompañarme ahí en la pantalla. Dice, así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza. Aquí le está hablando a la iglesia nuevamente. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida de todos los días? Dice, y vivan para Dios unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. Ahora, esos son los deseos, que tome el control sobre nosotros, ¿verdad? No le obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien dice, entréguense por completo a Dios. ¿Cuánto? Por completo, por completo. ¿Cuánto es completo? Todo. Ahora, esto implica todo lo que yo deseaba, mis anhelos, mis sueños, y póngale ahí usted en la lista todo lo que le quepa. Entrégueselo todo al Señor. Dice, ¿dónde me quedé? Por completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Aquí está hablando de del nuevo nacimiento. Y preséntele sus miembros como instrumentos para justicia. Cada uno de nosotros debemos recordar esto siempre, que nosotros somos templos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Ahora, ¿se acuerda que David en un tiempo, de luego que recupera el arca del pacto, hizo algo indebido? Hizo algo incorrecto, y de repente donde se mueve el arca del pacto, Usa, que trató de detener el arca, tocó el arca y murió. Ahora, ¿por qué murió? Porque a él no le correspondía hacer esa parte, ni mucho menos extender la mano para sostener el arca. Ahora, ¿por qué usa este ejemplo? Nosotros llevamos la presencia de Dios. Y si dejamos que nosotros o que el pecado entre en nosotros, pues cuando extendamos la mano vamos a morir también, mis hermanos. Acuérdese, la presencia de Dios está en nosotros. Y a donde quiera que vayamos, pues Dios va con nosotros también. Ahora, lo que Pablo está diciendo, preséntense ustedes como muertos ya a todo esto, a todo lo que está aquí, porque de esa manera podremos ser nosotros siervos del Señor, podemos ser instrumentos para justicia, instrumentos del bien, pero es cuando nosotros no cedemos ante la tentación. En nosotros ya no debe gobernar el pecado, y eso incluye que aunque la tentación aparezca, podamos ser vencedores, porque ya entendimos que es lo que Dios me da mucho mejor lo que este mundo me da, mis hermanos. Bueno, ¿qué hemos visto hasta este punto, mis hermanos? Dios nos enseña a huir de la tentación. Dios quiere que aprendamos a huir siempre de las tentaciones, aunque se vea lo más bonito. A veces, incluso nosotros creemos que es de parte de Dios cosas que nos llegan, pero hay veces nos va a tocar que decir que no, porque luego tenemos que identificar eso. También hemos aprendido que debemos nosotros estar siempre fieles, vigilantes, a permanecer despiertos, a estar siempre con los ojos abiertos ante todo lo que viene a nuestra vida, a estar siempre fieles en la oración, orando constantemente para nosotros es tener esa relación con el Señor, a meditar siempre en su palabra, que es lo que nos corresponde a nosotros todos los días, en cada momento, meditar en su palabra. Y eso nos va a ayudar también a no permitir que otras cosas entren a nuestros corazones. Aunque venga, usted diga no. Así como los vendedores, ¿verdad? Cuando las hermanas mayormente, cuando ustedes se identifican que es un vendedor, ¿qué le dicen en la puerta? No entres, porque luego sacarlo, ¿cómo cuesta? Sí, mis hermanos, es bien difícil sacarlos a veces. Uno le dice, no estoy interesado, no, pero es que mira, esto te puede, y no, gracias. Y una vez se metió uno con nosotros,
No recuerdo bien ni cómo se metió, pero se metió y sacarlo fue un lío, mis hermanos. Sacarlo fue un lío, porque nos presentaba cosas que yo ni siquiera le pedía, pero nos decía, no, mira, es que este filtro y si tú lo colocas de esta manera, sí, pero la casa no es mía. Ok, pero mira esta sartén. Y yo, ay, Señor, al final le dije, no, ¿sabes qué? No estoy interesado de nada. Mira, te voy a regalar esto y cuando te interese, y yo le decía, ay. Pero es así, mis hermanos, cuando nosotros meditamos en su palabra, pues obviamente decía, mira, ese es vendedor, no, aquí no, aunque toque la puerta, porque sacarlo va a ser difícil. Meditar en su palabra. Hemos aprendido también que debemos someternos a Dios, a todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos enseña. Resistir al diablo para que Él también vea que nosotros queremos agradar a Dios y no nuestra carne. Y presentarnos como instrumentos para la gloria de Dios, instrumentos que Dios pueda usar en este mundo. Ya para ir terminando, déjeme leerle Santiago 1:12 en la Nueva Versión Internacional. Dice esto: dichoso el que resiste, dice, si la tentación, dice, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Cuando a usted le dicen que hay algo que lo espera allá adelante, algo bueno, pues no importa cuántos lo vayan a querer detener en el camino. Usted tiene que ir a ver lo que hay allá adelante. Bueno, Dios nos ha prometido que tendrá una corona para aquellos que le aman. Estará Él con nosotros, mis hermanos. Yo he usado este ejemplo antes. El Señor ya trazó su camino frente a nosotros. Y mientras nosotros vamos caminando, Satanás, el mundo y muchas cosas van a tratar de abrir caminos en el camino para aparentar ser un atajo para llegar a la presencia del Señor. Pero son cosas que van a aparecer con tal de desviarnos. Y una vez que nos salgamos, pues regresar va a ser difícil, va a ser muy complicado. Y es lo que dice aquí Santiago: bienaventurado el que soporta la tentación. Soportar, mis hermanos, nos va a causar dolor, porque hay cosas que nos va a decir el Señor no, y nos va a causar dolor, pero es necesario para nosotros gozarnos un día con Él. Para terminar, vaya conmigo a Mateo, por favor, Mateo 4. Y aquí Jesús nos dio un gran ejemplo. Pues, ¿qué Dios deja su trono para venir y modelarse como ejemplo para nosotros en todo lo que nosotros vivimos en este mundo? Ninguno más que el nuestro, el único Dios. Y cuando menciono Dios, pues obviamente lo que el hombre se ha creado. Pero Dios, mis hermanos, dejó su trono para venir y padecer por nosotros y vivir en carne propia los sufrimientos que el hombre tiene también. Y yo quiero terminar aquí con Mateo 4 para ver lo que Jesús tuvo que experimentar también en este mundo. Y aunque ya lo hemos leído antes, pero quiero tomar algunos puntos aquí. Mateo 4, ¿llegaron? Bueno, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, aquí aunque el desierto es literal, Jesús estaba en el desierto. Para nosotros, ¿cuál es el desierto ahora, mis hermanos? El mundo, es el mundo, en el mundo andamos. El mundo es como un desierto, simplemente que nos han pintado de muchos colores y no vemos que sea así. Pero aquí en el desierto, lo hemos estudiado en otras ocasiones, hay muerte. Y es lo que el mundo ofrece. Bueno, aquí el Señor por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice después en el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, como siempre, Satanás siempre va a meterse cuando usted comience a decidir caminar fielmente con el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho o han experimentado esto, pero de repente usted dice, me quiero firmar con el Señor. Tengo ese deseo ahora de caminar con el Señor fielmente. Y cuando comienza, vienen cosas a su vida y como que les susurran al oído diciéndole, es que no es por ahí, estás mal, estás perdiendo el tiempo. Mira, tú dices que quieres servirle al Señor, pero es que no te va a ir bien y tú no vas a poder. Y sabes que salte, busca otra manera, haz las cosas en tus propias fuerzas. El Señor no te va a ayudar. Y es lo que estaba haciendo en este caso.
Él estaba diciendo aquí el tentador al Señor, di que estas piedras se conviertan en pan, sacia tu propia necesidad. Haz con tus manos lo que tú quieres alcanzar. Dice luego en el verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La instrucción. Entonces el diablo lo llevó, dice, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo una vez más, pues no pude en esta área, déjame probar en esta otra área. Si eres hijo de Dios, no te preocupes, Él te va a perdonar aunque le falles. Tú tranquilo. ¿Qué no ha prometido el Señor que si ustedes pecan y se arrepienten, los va a perdonar? ¿No ha dicho así el Señor? Ah, pues sí, mira, sí es cierto. No, pues no pasa nada, déjame probar un poco de esto. Lo necesito, es que ya hace tiempo que no probaba. No. Y es lo que está haciendo Satanás aquí. Está tratando de incitar al Señor. Le dice todo lo que... Si eres hijo del Señor, si eres hijo de Dios, dice, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nunca tratemos que porque el Señor ahora tiene su gracia, jugar con eso, mis hermanos. Recuerde siempre eso. No sabremos el día exacto cuando el Señor venga, pero es mejor, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo esto, viviendo conforme a la voluntad del Señor, no olvidando que el Señor volverá, aunque algunos tienen por tardanza, su venida, pues Satanás es lo que le está diciendo aquí. Mira, Dios te va a cuidar de una u otra manera. Aplíquelo a usted, mi hermano. No te preocupes, mira, deleítate en un momento total. El Señor va a tardar en venir. Disfruta ahora. Y ya luego te reconcilias y seguimos caminando. Y es una mentira, porque luego esta carne es más rápido a quedarse enganchado en el pecado, en buscar la justicia. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Dice más adelante, en el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, mira, es cierto, tú eres hijo de Dios, pero tranquilo, tú puedes hacer tus cosas también por tu propia mano. No te preocupes, invierte tiempo, haz esto, total, la iglesia siempre estará ahí. Y Dios siempre estará ahí para ti. No, debemos esforzarnos también, mis hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, entrega completa de vida, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mis hermanos, el Señor Jesús experimentó lo que usted y yo experimentamos muchas veces cuando vienen esas ofertas, pero Jesús pudo defenderse con la misma palabra. Aunque Satanás utilizó la misma palabra, pero él pudo realmente darle el sentido correcto a la palabra. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros, mientras usted se pone de pie, tenemos nuestra lucha, nuestras batallas. La tentación siempre va a llegar. Y tal como aprendíamos en la enseñanza pasada, Dios permite que llegue esa tentación a nuestra vida para también sacar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay ahí guardado, y ver realmente cómo vamos nosotros a actuar ante medio de todo esto. Proverbios 14:16, yo se lo leo. Esto no lo tenía en mis notas, fue algo que luego el Señor me daba. Proverbios 14:16 dice esto. El sabio, ¿cuántos sabios hay aquí? Teme y se aparta del mal. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, pues vamos a tenerle ese respeto al Señor, porque Él es Dios. Y al nosotros tener consideración, si lo puedo decir así, de que Él es Dios, pues eso nos hace apartar del mal. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No pasa nada.
Total, si pruebo un poco ahora, de igual manera yo puedo seguir caminando con el Señor. El problema es que muchas veces no le ponemos tanta importancia a las consecuencias que luego vienen cuando nosotros cedemos ante las tentaciones. El Señor nos dice que seamos valientes y fuertes ante las tentaciones, ante las ofertas que Satanás nos pone, lo que nuestra carne pide. Dios nos ha dado muchas herramientas de cómo nosotros podemos también contrastar todo esto. Pero va a depender de nosotros también cuando echemos mano de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso yo decía al inicio, Dios es el que nos libra de las tentaciones o de la tentación en este caso. Pero también hay una parte de nosotros, que tenemos que realmente decir que no, o sea, decirle no al pecado y ya. Ahora, algunos van a luchar y algunos probablemente vayan a fallar. Bueno, cuando llegue ese punto que falles, acuérdate siempre, el Señor también está esperando por ti. Ahora, vuelvo a repetir, esto no es una licencia para que hagamos lo que querramos. O sea, fallo, vuelvo a reconciliarme, fallo. No, porque también te estás perdiendo de muchas cosas en el Señor. Y aquel día también el Señor te va a llamar a cuentas por eso. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. El proverbio dice, el sabio teme y ve el mal y se aleja. Yo usaba un ejemplo en la mañana acerca de cuando éramos nosotros niños, chiquillos, chamacos. De camino de nuestra casa para la escuela, había una casa de unos vecinos donde habían unos perros bravísimos. Y cada vez que nosotros nos acercábamos a esa casa, nos deteníamos y veíamos de lejos si no estaban los perros. Ahora, ¿por qué lo hacíamos? Para ver qué hacer y por dónde irnos. Para no ser confrontados y dañados por esos animales. Hay cosas que de repente la tentación nos va a llegar y no juguemos con eso. Imprudentemente nosotros pudiéramos decir, no, nosotros podemos vencerlo y podemos llevar, qué sé yo, una vara o algo, piedras, y los vamos a confrontar. Pero nosotros sabíamos que ellos tenían más fuerza que nosotros. Por esa razón es que el Señor nos da de su gracia para enfrentar la tentación. Pero nunca, mis hermanos, juguemos con Él. Creo que fue, no recuerdo bien si con Víctor o con Abraham, yo le decía, cuando tú pones la mano en el fuego, pues si lo pones así de repente, te vas a quemar luego y vas a quitar la mano. Pero si llegas lentamente, vas a ver que vas a llegar a un punto donde vas a estar más cerca del fuego sin sentir que te queme, pero te está quemando, porque tu cuerpo se está moldando. Él usaba una ilustración ayer con los jóvenes, y no recuerdo bien cómo era, creo que era de una rana o un sapo dentro de una olla de agua, y ya luego él me corrige. Pero si lo ponen ahí y lo ponen al fuego, pues se va a ir adaptando hasta el punto que no siente cómo él se está cocinando ahí. La tentación es así, mis hermanos, donde que si nosotros dejamos y consentimos y nos ponemos a meditar en eso y dejamos que nuestro corazón se deleite, no nos vamos a dar cuenta cuando comience ahora sí que a hervir el agua y consumirnos ahí también. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Como cristianos es algo que el Señor pone en nuestro corazón, tener cuidado para tener una vida santa delante del Señor. No deje que aquello del cual el Señor lo libró vuelva a tomar posición en su vida. Y deje que el Señor lo guíe, que el Señor sabe librar a los justos de la tentación. Cierre sus ojos, por favor. Y con sus ojos cerrados, yo sé que cada uno tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, llegan la tentación a nuestra vida. Pero ¿qué le parece si usted le dice al Señor en esta tarde ya? Dígale, Señor, yo te presento esto. Y al parecer también como que yo he cedido un poco o mucho, qué sé yo, y como que ha estado ganando terreno en mi corazón. Y como que ya casi entra y estoy a punto de dar ese paso que me lleva a la destrucción. Perdóname, límpiame nuevamente y dígale al Señor que le encienda el discernidor, que cada vez que venga otra tentación, usted pueda ver realmente qué es lo que está frente a usted. Dígale al Señor que le dé siempre su gracia, la capacidad que necesita para poder afrontar todo esto.
Señor, te bendecimos, Padre, te honramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que en los tiempos que vivimos ahora, Señor, son más difíciles que los de antes, Señor. Y ahora, Señor, el pecado pues está siendo tapado de alguna manera con lo más bonito. Y la tentación, Señor, a nuestra carne, a nuestra vieja naturaleza, ha venido también con muchos colores que nos impactan, que nos llaman la atención. Incluso ahora, Señor, hay muchos que a veces les es difícil discernir qué es lo que tienen enfrente, Señor. Pero gracias te damos porque sabemos que tú siempre tienes cuidado de nosotros. Y siempre nos guías, Señor, siempre nos cuidas. Te pedimos perdón, Señor, por si te hemos fallado, Señor. Y hemos desatendido también esa parte. Y a lo mejor esto ha sido la consecuencia por el cual yo me encuentro así ahora. He dejado que todo aquello que me llamó la atención entrar a mis ojos, entrar a mi corazón, y yo le di parte, cedí ante eso, Señor, y me conllevó a pecar. Y cuando hablamos de pecado, Señor, sabemos que no solamente se trata del acto, sino se trata también de imaginarnos, de dejar que eso fluya en nuestra mente o pensar mucho en todo eso, Señor, que es pecado delante de ti, de igual manera, Señor. Y te queremos pedir, Señor, ahora, Señor, en este tiempo, de aquí en adelante, que nosotros podamos vivir con esa sensibilidad, Señor, a tu palabra, a tu espíritu, Señor, a lo que tú nos hablas cada día. Que cuando sintamos esa alerta en nuestros corazones de que esto que está enfrente de mí es algo que me va a traer consecuencias serias, podamos decirle no, así como José, Señor, salir huyendo de todo eso y permanecer fieles en ti, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, de tu favor en todo lo que hagamos, Padre. Padre, te pido por mis hermanos. Bendice su vida, Señor. Dale fuerza al que está cansado, Señor. Dale ánimo, Señor, al que está desanimado. Aquel, Señor, que probablemente pudo haber cedido a todo esto, Señor, y tiene la confusión y ha sentido que tú ya no lo puedes perdonar, que pueda venir la convicción a él, Señor, y que pueda nuevamente arreglar la situación contigo, Señor, y comenzar nuevamente y ser más obediente ahora, Señor. Que cuando venga esos deleites en la carne pueda decirle también no, porque ya vi las consecuencias de alejarme de ti. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Bendice su vida, Señor. Guárdalo, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como nuestro Señor Jesús decía, Señor, guarda a los que están en el mundo, porque no son del mundo. Y nosotros debemos entender que no pertenecemos a este mundo y queremos ser guiados por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pase buena tarde y que Dios los lleve con bien.